Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Político y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sus áreas de especialización son el Derecho Penal, Derecho Procesal Penal Acusatorio, Derechos Humanos y Juicio de Amparo. Está graduado en el campo de Administración de Justicia del Programa International Visitors or Leadership Program del Departamento de Estados Unidos de América. Se ha desempeñado como juez de control en el estado de Chihuahua y como profesor investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha sido también catedrático en la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad de Baja California, la Universidad de Colima, la Universidad Panamericana y la Escuela Libre de Derecho. Ha sido capacitador de aspirantes a jueces en el sistema penal acusatorio, en 18 entidades federativas y en el Poder Judicial de la Federación. También es consultor del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y consultor del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento del Estado de Derecho en México, del Colegio de Abogados de los Estados Unidos de American Bar Association, ABA-ROLI, México. Me gusta partir de esta cita, y digo cuando abordo el tema en clase, en alguna actividad académica diversa, que bueno, pues la historia conocida y registrada se la atribuye a Confucio. Vayan ustedes a saber que Confucio la hubiera dicho, pero al menos la historia sí se lo reconoce, y sobre todo menos con esta traducción. Y dice: el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete un error mayor. Esta es una frase, una expresión, reitero, atribuida al gran filósofo chino de la antigüedad, donde se parte de la idea de que somos errantes, que somos seres que vamos a estarnos equivocando de momento a momento, una y otra vez, en las diferentes actividades que estemos realizando a lo largo de nuestra existencia, en todas las disciplinas en las que nos vayamos a desenvolver, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, laboral, en fin, en cualquier área de nuestro día a día. Y con base en ello, bueno, pues creo que vale muchísimo la pena atender esta situación para sensibilizar al operador de un procedimiento, en este caso en la materia penal. Bueno, pues si vamos a cometer un error, pues tratemos de evitar un error mayor permaneciendo en ese error. Hay que corregirlo, hay que repararlo, hay que purgar ese error, esa inconsistencia, ese vicio, porque es consustancial a nuestra naturaleza. Y si no somos atentos a esta situación, bueno, pues creo que nos vamos a dar de topes contra la pared muy pronto en un procedimiento como este. Y nos vamos a dar de topes contra la pared porque la naturaleza de los actos del proceso tienden a desarrollarse preponderantemente a través de la lógica de audiencias. Dice el constituyente mexicano en el artículo 20, en el párrafo inicial, que el proceso penal será acusatorio y oral, ¿no? Entonces, con base en la oralidad, pues están dadas las condiciones para el equívoco aún mayor. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes habrán de saber, habrán visto, habrán vivido, veo caras conocidas de operadores mismos. El propio doctor Paul Martín Barba es uno de los operadores que está actualmente llevando a cabo en su día a día laboral y profesional audiencias en el sistema. Y bueno, pues también veo algunos otros jueces dispersos en el auditorio, operadores de otra naturaleza, ministeriales, de la defensa, en fin, y se darán cuenta que la forma en que se construye el conocimiento procesal regularmente es a través de la exposición oral. Van los justiciables a los actos de tipo audiencia y expresan los contenidos de sus planteamientos, ¿no? Esto lo hacen en audiencias llamadas de manera coloquial preliminares, audiencias que se sustancian en la etapa indagatoria o de investigación y en la etapa de preparación de los juicios o etapa intermedia, y bueno, por supuesto en el juicio mismo. Y realizan su expresión de esta manera y van a poder estarse equivocando. Pero igual los jueces al estar emitiendo sus pronunciamientos en su rol de directores de debate,
sustanciando el acto que le es encomendado, como también emitiendo las resoluciones una vez que esté en aptitud para ello. Bueno, pues por nuestra propia contingencia y situación humana, pues puede errar, puede equivocarse, puede tener vicios, inconsistencias. Si nos gustan expresiones un poco más amables, podemos llamarle incluso áreas de oportunidad, ¿no? En ese quehacer del día a día, y es por ello que el legislador se sensibiliza, se hace empático, inclusive más allá de la simple sensibilización, y empatiza con el operador y le dota de instrumentos de regularización, de enderezamiento en el procedimiento, pero también de reparación, ¿no? De purga, reitero, de vicios o de inconsistencias. Si esto lo mencionamos bajo la lógica de audiencias, es de mencionarse que no todos los actos del proceso son de tipo audiencia. Cuando mencionamos la audiencia es porque es el acto del proceso entendido a su cualidad protagónica, pero hay actos fuera de audiencia que suelen ser de menor, digamos, complejidad procesal. Regularmente son cuestiones de mero trámite, que no requieren debate, que no requieren producción probatoria, y entonces esto se habrá de realizar fuera de audiencia. Y aquí estaríamos hablando entonces de los dos tipos de actos del proceso: actos de tipo audiencia y actos fuera de audiencia. Y sobre esta idea, bueno, pues tendremos que darnos cuenta que el procedimiento penal, que es a la figura a la que se refiere el título respectivo de las nulidades y los saneamientos, el procedimiento penal se compone de dos tipos de actuaciones. El protagónico, que es el acto procesal, pero hay actos distintos a actos del proceso que son actos de investigación. El acto de investigación, bueno, pues es un acto de cualidad compilatoria. Su propósito fundamental es abocarse al esclarecimiento de los hechos. ¿Cómo se esclarecen los hechos? Con investigación empírica. Y la investigación empírica o experimental pues involucra la búsqueda de información, la compilación de esa información y el aseguramiento de esa información. Estos actos de investigación también, en virtud de que son ejecutados por seres humanos, pues también pueden estar comprometidos con inconsistencias o con irregularidades, con vicios en su confección, ¿no? Venimos de una tradición neorromanista. Nuestra forma de entender, de vivir, de operar el derecho, bueno, pues nos ha sido heredado desde la idea y la concepción romana, y se habla de este neorromanismo sobre la base de las diferentes corrientes que han venido también fluyendo junto con la tradición romana que nos fue heredada en virtud de la conquista y la posterior colonización española. Nuestras instituciones jurídicas son preponderantemente europeas, y dentro de la Europa pues hablamos de la Europa continental con énfasis en el derecho romano, y traemos una tradición todavía muy rígida de entender y vivir el derecho. Un derecho todavía muy dado a situaciones de rito, de cuestiones de alto formalismo en la confección de los actos, y que esto nos va a llevar definitivamente a cuestionar qué tanto sería aplicable los objetivos que persigue la ley procesal penal del país, con base en esta idea del error humano, que hay que tratar de purgarlo en cuanto sea detectado, si es que esto es posible de inmediato. Bueno, pues el acto del procedimiento, recapitulando, tiene dos naturalezas: un acto de investigación, que es un acto de compilación de contenidos, de información, y finalmente un acto de proceso, que es un acto de postulación, de expresión de contenidos. Compilo, investigo, me allego de información, proceso mentalmente como justiciable esa información y elaboro planteamientos puntuales para irlos a expresar ante un órgano jurisdiccional. El acto de investigación es un acto que realizan los justiciables. Cuando pensamos en investigación en materia penal, de inmediato nos viene a la mente como noción ordinaria:
Bueno, nos viene la idea de el Ministerio Público como órgano estatal dotado de competencia y de atribuciones suficientes y vastas para realizar esta compilación de información. Y es natural, por antonomasia, el investigador es el Ministerio Público porque le corresponde la carga probatoria. Y si no hay investigación, no estará en aptitud ni jurídica ni material para poder cumplir con esa carga probatoria. No obstante, no es el único que puede realizar investigación. Es uno de los que están en aptitud de indagar y que la indagación, dicho sea de paso, lo que busca, lo que se propone, según lo mandata la propia Constitución mexicana, es el esclarecimiento de los hechos. Ese es el objetivo primordial de la investigación penal y del proceso mismo, el esclarecimiento de los hechos. Pero bueno, también puede realizar investigación la víctima u ofendido. Lo puede realizar en ejercicio de propio derecho con la finalidad de aproximarse a ese derecho que tiene a la verdad, a saber qué pasó. Y por eso es que puede perfectamente desarrollar actos de investigación, reitero, por sí misma, en ejercicio de su propio derecho a indagar, a investigar. La propia víctima, ella misma puede ir a hacer entrevistas, ir a buscar documentos, ir a pasarse unas buenas mañanas, unos buenos mediodías en una oficina gubernamental buscando información documental, etcétera, con fin de, reitero, lograr ese esclarecimiento de los hechos y acceder a la verdad. Pero también lo puede hacer a través de colaboradores, propios familiares de la víctima que le apoyen en esa tarea indagatoria. Puede contratar personas especializadas que realicen investigación, personas que ofrezcan servicios de detective, de actividad policial. Puede pagar, si así lo considera y está en aptitud de ello, pues laboratorios, expertos, médicos, ingenieros, etcétera, o bien puede hacer las gestiones para que incluso sea pro bono, sea completamente gratuito. Eso ya se determinará. También puede el imputado por sí mismo ir a realizar investigación o lo puede hacer a través de colaboradores. Quizás la persona está privada, digamos, de la libertad, entonces no le será posible ir a determinados sitios porque precisamente está privada de la libertad y le puede pedir a familiares que le apoyen en realizar actos de investigación. Oye, mamá, ve por favor a tal oficina y pide que te entreguen esto. Esos son actos de investigación. Oye, yo sé que ahí estuvo el vecino García, ve y busca a García y pregúntale qué pasó. Eso es un acto de investigación de tipo entrevista. En fin, entonces puede realizarlo por sí misma o a través de colaboradores, sea gratuita o onerosamente. Eso es, digamos, ya un tema accesorios, ¿no? Ya de logística. Pero desde el punto de vista meramente de jure, está en aptitud de realizar actos de investigación. El propio defensor puede apoyarle en esa labor. Y también, igual que como mencionábamos con la víctima, puede llegarse de expertos, de criminalistas, de peritos para realizar este tipo de indagaciones. Pero bueno, al realizar estos actos puede haber vicios en su confección, puede haber errores. ¿Habrá cero tolerancia al error? ¿Verdaderamente opera en el procedimiento penal la cero tolerancia al error? ¿Te equivocaste, ya no vale, ya no sirve? Tenemos mucho de esta tradición y regularmente lo que se suele incluso expresar en los litigios, lo que se suele mencionar en el litigio penal, pues son estas violaciones de forma por encima de situaciones verdaderamente de fondo o sustanciales que comprometan derechos humanos. Sobre esta idea hay que ir reconociendo. Ahora vayamos, reitero, al acto procesal, que es la segunda de las especies del género acto del procedimiento penal. Si el procedimiento es género, su primera especie es la investigación y sus actos, su segunda especie, el proceso y sus actos. Y así mencionábamos, el acto procesal clásico en un régimen oral como el penal mexicano, pues es el acto de tipo audiencia. Y cuando pensamos en audiencia, pensamos en el acto público con inmediación, sujeto al contradictorio, concentración, pero también va a haber actos de tipo audiencia que no reúnan todos estos atributos. Por ejemplo, audiencias privadas, audiencias de cualidad no pública que se entenderán en su sustanciación básicamente entre uno de los justiciables y el órgano jurisdiccional. Pero también va a haber actos fuera de audiencia.
¿Qué común denominador encontramos en el acto procesal? Que es un acto, reitero, de expresión de planteamientos forenses, de postulación. Se postula por el justiciable que tenga un interés determinado y que hace valer pretensiones, y lo puede hacer en una audiencia o lo puede hacer fuera de audiencia. Y si lo hace en una audiencia, pues esta audiencia puede ser pública o puede ser no pública. Y si lo hace fuera de audiencia, lo puede hacer a través de el clásico mecanismo de comunicación escrito con papel y tinta y acuses de recibo en oficinas de turnos, etcétera, o puede ser con las tecnologías de información que actualmente están vigentes y que están habilitadas incluso jurídicamente, siempre y cuando tengan estas plataformas los tribunales, lo pueden hacer a través de vías electrónicas. Una solicitud de una orden de aprehensión, por ejemplo, fuera de audiencia a través de un correo electrónico, o una solicitud de audiencia, y puedo pedir la audiencia para formular cargos, yo como fiscal, a través de un oficio pidiéndole al tribunal que fije fecha y hora para que se señale audiencia inicial, reitero, en la que se pretende formular imputación a determinada persona. Pero también digo, bueno, porque vamos a gastar gasolina, tiempo, padecer el tránsito vehicular de una ciudad como esta, por mencionar un ejemplo, cuando tenemos el correo electrónico habilitado del Centro de Justicia Penal con sede en tal lugar, y voy a mandar un correo electrónico solicitando la audiencia. Reitero, esto último es en la medida en que estén habilitadas las plataformas tecnológicas por cada tribunal. Lo óptimo es que estén dadas estas condiciones materiales, porque jurídicamente no hay ningún obstáculo. Entonces, también puede haber errores. Cuando se postula, el justiciable puede errar, puede equivocarse, pero también el juez, cuando se pronuncia dirigiendo el acto o resolviendo sobre sus contenidos, también puede equivocarse. Suelo mencionar que la toga no dota de infalibilidad al juzgador, no es infalible en lo absoluto. Por su propia condición humana es falible, es errante, se va a equivocar. Incluso va a haber ocasiones en que ni se percate del equívoco. Entonces, ¿qué hay que hacer ante el equívoco? Hay que evaluar hasta qué punto trasciende el equívoco, trasciende el error, para dar una respuesta jurídica que se estime la más atinada dentro de una gama de posibilidades. Y esto de decir la más atinada, pues obedece a situaciones de incluso cualidad axiológica, con base en valores, con base en actitudes atinadas. Creo que lo que menos deseamos es un operador jurídico, ya sea justiciable, ya sea juzgador, que parta de la idea de que yo ya dije lo que tenía que decir y hágale como sea. Creo que eso no es del todo atinado, obedece a una situación de necedad, de terquedad, quizás hasta de arrogancia, y creo que hay que ir erradicando ese perfil de operador jurídico. Cuando me refiero a operador jurídico, insisto, no me refiero exclusivamente al justiciable, sino al juzgador mismo, al tribunal. Y a todos aplica, al operador jurídico como género y en sus diferentes especies. El acto del procedimiento penal, ya sea de investigación, ya sea del proceso, pues lo que se impulsa es que sea pulcro, entendida la pulcritud, la blancura, la limpieza en su creación, en virtud de que es respetuoso de los derechos humanos de quienes están involucrados en ello, pero también respetuoso de las eventuales formalidades que en su caso exija la ley para su configuración, para su confección. Y aquí hablaríamos entonces que el acto respetuoso de los derechos humanos, pudiéramos decirlo a nivel nocional, esto no es una situación categórica ni tajante, es una situación de nociones para comunicarnos a nivel académico, pudiéramos hablar que es un acto lícito, entendida la licitud como un acto que cumple, respeta los derechos humanos de quienes están involucrados en el tema. Pero también el acto se busca que sea un acto regular, entendida, reitero, la regularidad como un acto respetuoso de las formas que se pidieron del mismo. Uno de los atributos que se menciona incluso académicamente, ni siquiera se menciona legalmente, y no requerimos del pronunciamiento positivista ni formalizado del legislador de que diga la investigación es desformalizada. No lo requerimos.
Para eso está la academia y para eso está la doctrina, que es una de las fuentes también del derecho. Venimos mucho de una idea de que si no lo dice un órgano de poder legislativo, jurisdiccional, con fuentes de derecho obligatorios y vinculantes, no, es como si no existiera, es como, es un buen deseo eso, ¿no? Pero bueno, uno de los atributos de la investigación en un sistema como el acusatorio penal es que la centralidad la tiene el proceso, no la investigación, y dentro del proceso el centro de gravedad, el punto duro, la tiene el juicio. No en vano, el buque insignia de socialización y de difusión del sistema es el llamado juicio oral penal. ¿Por qué? Porque ahí se concentran todos los principios que rigen el régimen procesal acusatorio y que lo diferencian de su predecesor. Cuando se piensa en publicidad, inmediación, oralidad, concentración, continuidad, bajo una expresión oral de contenidos, se piensa en el juicio. De hecho, los principios que enuncia el párrafo inicial del artículo 20 habla del proceso. Y todas las demás fracciones están relacionadas con la prueba, con el juicio, con la imposibilidad jurídica por prohibición, incluso constitucional, de que un juez que hubiere conocido del caso previamente integre tribunal de enjuiciamiento. Y la fracción 10ª del artículo en comento, en su apartado A, dice: los principios y reglas mencionados en este apartado, que son para el juicio, aplican para las audiencias previas, para los actos previos, a ese grado. Por eso, el centro de gravedad es el juicio oral. Y lo es porque es ahí en donde se construye la prueba, no en una investigación, no como antaño fue la averiguación previa, que era el episodio de creación probatoria. Bajo esta idea, bueno, pues tenemos que considerar que la investigación, para poderle ceder protagonismo al juicio, tiene que desformalizarse. Porque lo que hemos visto, y no me dejarán mentir los operadores judiciales y ministeriales y de defensa que están en esta sala, sigue siendo todavía muy formalizada. Por mucho que se diga, por mucho que se insista, por mucho que se mencione, sí, efectivamente es desformalizada. No, sigue lamentablemente muy formalizada en el entendimiento del colectivo procesal, tanto del foro como de los tribunales que interactúan en el día a día del procedimiento en México. Muy formalizada. Y es que le faltó, y es que le sobró, y a ver, ¿y dónde está el oficio de comisión? ¿Y por qué hizo, por qué dejó de hacer? Y es lo que se cuestiona. Podrán darse cuenta que las llamadas carpetas de investigación de este procedimiento son tan extensas y tan generosas, tanto cuanti como cualitativamente, como lo fueron antaño las llamadas averiguaciones previas. Se ha aligerado un poco cuestiones de trámite, pero siguen con acuses de recibo, oficio para un lado, oficio para otro. Un buen colega, un buen amigo mío dice la investigación epistolar, una investigación a través de cartas. ¿Por qué? Porque es una investigación que realiza instituciones estatales y el Estado actúa a través de sus instituciones y sus autoridades a través de oficios para dejar como una memoria gráfica de lo que ahí pasó. Entonces, ese espíritu burocrático del quehacer estatal, pues se ve reflejado en uno de los quehaceres del Estado, que es la labor en el procedimiento penal. Y eso ha generado mucho conflicto y lo va a seguir generando si verdaderamente no tomamos cartas en el asunto. En el paradigma de diseño y operación del régimen acusatorio en este país, se parte de el juicio como centralidad y punto de gravedad y una investigación que se desformaliza, porque la única labor que tiene una investigación de ordinario es crear hipótesis. Lo que habla la ley procesal mexicana en el artículo 316, en la fracción tercera, en la parte final, habla de una suposición razonable de que el hecho base del procedimiento y del proceso mismo haya acontecido y que la persona o personas estén relacionadas como probables intervinientes en el hecho. Ya a título de autor, ya a título de partícipe, pero con en ese estadio epistemológico de suposición razonable, que no es otra cosa más que una hipótesis, no prueba, no acredita, no demuestra, sino permite suponer. Y esa es la labor de la investigación. Puede resultar quizás sencillo explicarlo, pero verdaderamente ponerlo en movimiento, operarlo y ejecutarlo y cambiar la tridimensionalidad en la que nos desenvolvemos es muy complicado.
Y lo vemos en la forma en que se duelen los intervinientes, cómo se expresan en las audiencias, lo que atienden los jueces, lo que hacen valer en los agravios quien obtuvo resolución favorable, lo que resuelven las alzadas, lo que resuelven en el amparo. Focalizar muchísimo a la forma y aspectos que den entendimiento del por qué hizo lo que hizo cierta autoridad, policial, pericial, ministerial. Sobre esta base, bueno, pues si bien es cierto la investigación es desformalizada, pues la verdad es que va a haber actos que reúnan ciertas cualidades que deben de satisfacerse para poderles reconocer utilidad procedimental. Y va a haber ocasiones en las que no se cumplan estas cualidades o estas exigencias que se llegan a dar del mismo. Cuando estaríamos hablando entonces de vicios a purgar, procedimientos a regularizar. Y en consecuencia, si no es posible regularizar, pues a reparar. La licitud, entonces, reitero, obedece a el respeto a los derechos humanos, un acto del procedimiento lícito. La regularidad, un acto del procedimiento respetuoso de las formalidades que del mismo se llegaron a pedir. No es lo mismo violar derechos humanos que violar formalidades. El género es que estoy incumpliendo alguna situación, violentando algún derecho, quebrantando alguna disposición, pero la respuesta del operador debe ser distinta. Cuando hablamos de compromiso de derechos humanos en consecuencia de un acto que pudiéramos cualificar de ilícito, bueno, pues tenemos que dar una respuesta distinta a un acto que califiquemos como irregular. ¿Cuál es el objetivo? Que el acto sea lícito. Si es lícito, formidable, excelente, se logró el primer objetivo. Porque no quiero que esta charla se entienda como una apología del vicio y decir, somos humanos, vamos a estarnos equivocando, bendito equivoco, sigamos equivocando. No es eso. No es un impulso al vicio, sino una concientización de que vamos a estar equivocándonos. Aún con propósito de no repetición, lo vamos a hacer. Entonces, tenemos un acto lícito, excelente. ¿Qué pasa si no es lícito? Si no respetó él o los derechos humanos que se ven ahí, pues vamos, comprometidos. La dignidad humana y sus diversas derivaciones, privacidad, integridad corporal, en fin. Bueno, pues nos encontramos ante una respuesta que es la nulidad absoluta. La nulidad absoluta. Aquí pudiéramos afirmar que hay cero tolerancia al error cuando el error compromete en su objetivo, en su sustancia, un derecho humano. Sí, cero tolerancia al error. Violas derechos humanos, hacedor de un acto del procedimiento, ya en su especie de investigación, ya en su especie del proceso, nulidad absoluta. ¿Qué es la nulidad? Es una sanción declarada con base en la cual se purga la eficacia de un acto como si en ficción nunca hubiera existido. Materialmente existió, de facto existió, pero de jure es como si nunca lo hubiera hecho. Esa es la nulidad absoluta. Aquí nos servimos de las teorías de las nulidades de la escuela francesa del siglo XIX, propia de la disciplina civil y que aplica por su propia cualidad a las nulidades declaradas en un procedimiento penal. Y esta nulidad absoluta, procedencia, la nulidad absoluta procede de oficio o a petición de parte. De oficio, es decir, en cuanto lo detecte el tribunal, o a petición de parte. Oportunidad en cualquier momento, en cuanto sea detectada, ¿verdad? A lo mejor y no se ha detectado que ingresaron a un domicilio para llevar a cabo un aseguramiento de evidencia y nada más que ingresaron sin estar autorizados quienes ingresaron al domicilio, violentando un derecho humano que es la privacidad en el sector domiciliario. O se intervino una comunicación privada de tipo telefónico sin encontrarse actualizada ninguna causal de excepción a ello. Entonces se quebrantó la privacidad en ese mismo ámbito, pero en el ámbito de las comunicaciones. En fin, o bien se llevó a cabo una diligencia con presencia del imputado, sin que el imputado hubiera tenido un defensor que lo asistiera en el acto. Nulidad absoluta. Nulidad absoluta, por completo.
¿no? Una declaración obtenida o arrancada mediante tortura, por ejemplo. Nulidad absoluta. Si se comprometen derechos humanos, cero tolerancia. La hiciste, la pagas. ¿Y cómo la pagas? Con nulidades absolutas. Incluso derecho extranjero, con énfasis en el derecho norteamericano, han venido abordando en la teoría de las nulidades y las exclusiones probatorias como principal punto de fundamentación de su doctrina de exclusiones, la disuasión. ¿Cuál es el principal objetivo que busca las nulidades y las exclusiones de evidencias que comprometen, en este caso, los derechos de las personas? Disuadir, desalentar, evitar que reiteren en realizar actos de esta cualidad. El efecto disuasivo de las nulidades y en consecuencia de las posteriores y eventuales exclusiones de las evidencias que se tuvieron con motivo de ello. La disuasión. ¿Cuál es el segundo fundamento, que es incluso corroborador del primero, que es la disuasión? La preservación o conservación. O sea, evitar que los tribunales se conviertan en cómplices de la mala praxis de las partes. La parte tiene interés de perseguir, interés de colaborar con una persecución o interés de resistir una persecución en aras de una defensa. Y ese interés, si es desbocado, va a hacer valer pretensiones que no tengan mesura y pueden pasar por alto, digamos, las reglas del juego y los derechos de las personas. Bueno, si tú con base en el objetivo de obtener resolución favorable te pasó por alto el tener que respetar derechos humanos, pues ¿sabes qué? Te pongo yo un alto y te voy a sancionar con una nulidad. La nulidad entonces implica purgar de eficacia un acto que sí existió, pero existió, digamos, de facto, porque de jure no estaba autorizado en esos términos. Materialmente existió, tridimensionalmente existió, pero no es reconocido por el orden jurídico bajo esta cualidad. Entonces, procedencia de oficio a petición de parte. Oportunidad en cualquier momento, El tiempo no purga la inconsistencia. El tiempo no va a tener ningún efecto positivo para permitir una convalidación o un saneamiento, en fin, y obedece al efecto de la nulidad absoluta. El efecto de la nulidad absoluta es que no se compadece del saneamiento ni de la convalidación. La nulidad absoluta no tolera ni el saneamiento ni la convalidación. Y esto es importante mencionarlo. Bueno, pues aquí tenemos la primera cualidad que no se presentó en el acto, porque lo que buscamos son actos del procedimiento, de investigación o del proceso, lícitos y regulares. ¿Fue lícito? Padrísimo. ¿No lo fue? Nulidad absoluta. ¿Fue regular? Excelente. El objetivo es que el sí de la licitud y el sí de la regularidad sean, digamos, la regla operativa en el día a día de todo tipo de actos en el procedimiento. Cosa que no se va a dar. Eso es un desideratum que por nuestra propia contingencia, nuestra propia falibilidad, pues nos va a hacer imposible esta situación. Incluso es tan amplio la necesidad de recurso humano para sustanciar un procedimiento, o sea, se requiere tanta gente en todo, en un procedimiento. Cuando empezaron la primera generación de jueces aquí en el tribunal eran 57 por ahí, si no me equivoco, y ahorita hay más del centenar de jueces, 120 quizás, no tengo la cifra, en escasos 4 años. En el Estado de México creo que fueron a Chihuahua, yo estaba de juez en Chihuahua y los recibimos en el mes de julio del año 2009. En el Estado de México empezó el sistema acusatorio en octubre del 2009. La primera generación era como 10 jueces, iban acompañados de una consejera, actualmente es magistrada en Texcoco, era consejera en aquel entonces, y eran 10 jueces acompañados de su consejera de la judicatura, haciendo una pasantía en Chihuahua, julio del 9. Y ahorita hay más de 2 centenares de jueces en la entidad mexiquense. Y así, en Chihuahua empezamos 12 jueces en el 2006, 2007, y ahorita 90 fácil, para una entidad federativa de 3,5 millones de habitantes, toda la entidad, ¿no? O sea, la cantidad de recurso humano va acrecentándose exponencialmente.
Pero también así, no nomás en la judicatura, sino en la institución ministerial. Cada vez se requieren más agentes del Ministerio Público, más peritos, más policías de investigación, igual en el ámbito de las asesorías jurídicas de víctimas o en las defensorías, en fin. No vale la pena distraerse en ello. Cada vez más gente y a mayor cantidad de personas, pues mayores probabilidades de que esto pues tenga muchísimas áreas de oportunidad, como quizás lo han visto, como quizás lo han sabido de manera directa o de manera indirecta por comentarios, por lecturas de artículos de las áreas de oportunidad del sistema y que obedece en gran medida al recurso humano involucrado en su sustanciación. Desde el primer respondiente hasta los tribunales que terminan la ruta crítica de la justicia, como los colegiados o la propia Corte de este país, ¿no? En toda la ruta crítica. Y bueno, pues obedece a nuestra propia condición humana. El objetivo entonces es que sea lícito y que sea regular. ¿Qué pasa si no es regular? ¿Qué pasa si el acto, si bien es cierto, es respetuoso de un derecho humano o de los derechos humanos de quienes están ahí participando, quebrantó alguna o algunas de las formalidades que del mismo se pedían? ¿Qué pasa? ¿Le daremos el mismo tratamiento que en el rubro primero, que en la primera especie por violación de derechos humanos? Pues definitivamente no. Hay de errores a errores. Si vimos la primera y única, no nomás la primera, la única respuesta por violación de derechos humanos es la nulidad absoluta de los actos. Aquí, la primera respuesta a buscar es el saneamiento. El saneamiento. ¿Y qué es el saneamiento? Pues es una institución a través de la cual se dota de sanidad, de pulcritud a un acto que carecía de esa pulcritud, de esa pureza, por presentar en su conformación vicios al nacer. Eso es lo que busca un saneamiento. La palabra lo dice: dotar de sanidad, de salud, de pureza, de pulcritud a un acto que no presentaba esta cualidad. Ese saneamiento, pues, de acuerdo al numeral 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se puede realizar a través de 3 mecanismos, creo que muy claramente identificados. El primero de ellos, la rectificación de errores, una rectificación lisa y llana de errores. O sea, si me equivoqué, pues corrijo el equívoco. Si erré, pues reparo lo que erré, regularizo esto, ¿no? La rectificación del error, primer mecanismo para sanear. Segundo, es la realización de actos que se omitieron. Mi acto tuvo que haber satisfecho a nivel abstracto, satisfecho 4 puntos. Para poder decir que el acto es integral y exhaustivo, tuvo que abordar 4 puntos. No los abordó, me hice cargo solo de 3. Bueno, realicé el acto que omitió. Tercer mecanismo para sanear, la reposición de la actuación. Esos son los 3 mecanismos que dotan de saneamiento o de regularidad. Rectificación de errores, realización de actos que se omitieron y la reposición de la actuación. Y esto puede hacerse de forma total, pero también puede hacerse de forma parcial, dependiendo de la magnitud cuantitativa de la inconsistencia. Si necesitamos hacer una nueva versión de la actuación, pues una reposición total de lo actuado. Pero a lo mejor y no es necesario absolutamente toda la reposición del acto. Me decía ayer precisamente, un querido amigo mío es magistrado en una entidad federativa de Morelos, ¿no? Y me decía que en esa entidad, bueno, pues un juzgador era el que, de acuerdo como se presentó en el juicio, le correspondía la realización del proyecto de sentencia en un juicio. Y cuando ven la sentencia aparece otro juzgador que nunca estuvo en el juicio. Entonces me decía, ¿qué opinión le merecía, ¿no? Le decía, pues, la reposición parcial, porque tienen que reponer todo el juicio. Y que el efecto de la alzada es que el juez que fue presentado como relator al inicio del acto del tipo audiencia del juicio, pues que simplemente repongan hasta cuando se cerró el debate y se retiraron a deliberar para que realice y que se reponga la sentencia, no el juicio completo. Y aquí es la reposición hasta el momento de la deliberación.
¿Por qué es necesario todo el juicio? No es necesario todo el juicio. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, que en el juicio, se sustancia con ausencia completa de un defensor? O sea, que hubiera estado solos, hubiera estado solito, digamos, ahí el acusado sin su defensor, ¿no? Pues declarar la nulidad absoluta del acto y pues reponer totalmente el juicio. En fin, entonces la respuesta tiene que evaluar la necesidad quali, pero también cuantitativa, para determinar con pulcritud al nivel de saneamiento. Una reposición total, una reposición parcial. Una realización de un acto también puede ser total o parcial. Suelo mencionar, incluso hasta de forma un poco simple, puede resultar simple, pero puede ser ilustrativa, en una audiencia inicial en donde hay un control de la detención, pues hay un programa ordinario de audiencia, ¿no? Se instala la audiencia y si tenemos un detenido en caso de flagrante delito o urgencia, pues hay que abrir un debate sobre el control de la detención, por ejemplo. Un juez que no tiene del todo clara la asertividad en la dirección, va a ser muy común que diga alguna manifestación, pero está bien, y lo hace sobre la base o la expectativa fundada de que el fiscal va a decir: señoría, solicito, realice usted el control de detención y ratifique la detención del señor Perengano con base en lo siguiente, y realiza su exposición. Esa era la expectativa del tribunal. Por falta de técnica o falta de ética, el fiscal, en lugar de hacer valer esto, ya quiere formular cargos. Dice: señor García, le formulo imputación por… o ya le está pidiendo al juez la resolución de vinculación a proceso, el llamado auto de vinculación. Pues omitió un acto y lo omitió totalmente. ¿Qué tendría que hacer el juez? Acotar al fiscal y pedirle que sanee su intervención en la audiencia realizando el acto que totalmente omitió. Y lo tendría que hacer, porque no sería atinado que el juez dijera: usted ya me anda formulando imputación, pero el señor García llegó detenido, conforme lo informó la administración del tribunal, y usted tenía la carga de pedir y no me pidió el control de la detención. En consecuencia, en este momento lo pongo en libertad con reservas. Pues no, habría un régimen de cero tolerancia al error. O sea, suelo utilizar esta expresión, buscaríamos supermanes jurídicos, ¿no? Gente inerrante, gente súper solvente académica y operativamente, que verdaderamente no hay, porque ni la toga para instar en Pino Suárez II da la infalibilidad, mucho menos en estos momentos. ¿Me explico? Sobre esta idea, entonces, ¿qué le pidió el juez? Que saneare su intervención en el acto, porque el fiscal, en el ejemplo, omitió totalmente el acto que le correspondía realizar. Pero lo pudo también omitir parcialmente. A lo mejor el fiscal sí solicitó el control de la detención, pero omitió mencionarle al tribunal a qué hora pusieron a disposición al detenido en sede ministerial. Es decir, se hizo cargo de la detención, pero no de la retención. ¿Y qué hace el juez? Escucha, se percata que haya terminado. ¿Ha terminado? Sí. Bueno, pues me percato que usted no me ha informado sobre tales puntos para poder evaluar no solo detención, sino también retención. Habida cuenta que el numeral 308 exige que para que usted pueda obtener resolución favorable no basta con que se actualice un supuesto de detención, en este caso de flagrancia, sino que no se hayan excedido los plazos constitucionales de retención. Y para estar en aptitud de evaluar o analizar ello, necesito que se haga cargo de ello. ¿Qué le está pidiendo el juez? Sanee, fiscal, su intervención. ¿Qué tiene que realizar? ¿Totalmente su actuación? No, parcialmente. Un pedacito lo dejó de informar. Dicen: bueno, pero el fiscal no puede errar, que el fiscal no es el fiscal, es el Estado, entonces debe ser un órgano técnico y en fin. No, es que no se hace desde la perspectiva de ser fiscal o ser defensa, sino ser operador. Porque el vicio también puede venir por parte de la defensa. Y la defensa puede hacer algún planteamiento que adolezca de alguna situación y lo que tendrá que proveer el tribunal es a la defensa para que sane su planteamiento. Los ejemplos que les he mencionado son de actos de tipo audiencia. Pueden ser fuera de audiencia. Una audiencia intermedia, la defensa le puede decir al juez: señoría, solicito usted revise la medida cautelar a la que se encuentra sujeto
el señor García, el imputado. Y es todo lo que expresa. ¿Qué tiene que hacer el juez? ¿Desecharle de plano por ser notoriamente improcedente? No. ¿Recibir a sustanciación y darle audiencia a la contraria para que se haga cargo del planteamiento de la defensa? Tampoco. Es un planteamiento defectuoso que tendría que generar un saneamiento. ¿Cuál es el mecanismo ordinario en el léxico forense mexicano? Porque esto es muy de México, para proveer un saneamiento, la llamada prevención. Señor defensor, lo prevengo para que puntualice en qué se hace consistir la variable de condiciones objetivas que motivan la petición de revisión. Lo apercibo que de no dar cuenta de ello tendré por no formulada su solicitud. Si verdaderamente hay información al respecto, estará en aptitud material y jurídica la defensa de hacerse cargo de ello y sanear. Ay, disculpe, señoría, en esto consiste la variable. Entonces el juez tiene por satisfecho ello, admite el planteamiento y le da audiencia a la contraria para que se haga cargo. Eso es un saneamiento. Eso es un saneamiento. Una defensa que está en un control de la detención, vamos, no sé, en su derecho a la refutación, el juez le da audiencia para que refute los contenidos del planteamiento de su contraria, y en lugar de hacerse cargo de los contenidos de un control de la detención, que son detención y retención, en el caso de la flagrancia, por ejemplo, la defensa está peleando algún tema distinto, que no guarda pertinencia sobre los contenidos para lo que se le dio derecho de audiencia. Está peleando alguna otra categoría, ¿me explico? Plazo de cierre de investigación, por ejemplo. ¿Qué tendrá que hacer el juez? Acotar. El acotar es decirle, rectifica tu error, andas perdido, operador. Abócate al control de la detención. Las figuras se pueden incluso perfectamente correlacionar o complementar. Yo puedo pedir la rectificación de un error y pedirle que realice el acto que totalmente omitió. Pedirle la reposición para que en la nueva versión realice lo que omitió en la primera versión, o para que en la nueva versión rectifique lo que hizo de manera desatinada en la primera versión. O sea, perfectamente se pueden correlacionar y complementar este tipo de instituciones. Eso es un saneamiento. Eso es un saneamiento. Solamente aplica para defectos o debilidades o áreas de oportunidad de los justiciables, no. La toga falla, y falla mucho, y puede fallar en audiencia o puede fallar fuera de audiencia. Yo pido una audiencia como justiciable, voy a poner ejemplos de actos fuera de audiencia, y yo pido una audiencia para formular imputación y presenté mi escrito como fiscal o lo mandé por vía electrónica y le pido al juez, señoría, señale fecha y hora para que tenga verificativo audiencia inicial en la cual esta representación social pretende formular imputación a Juan García García como probable autor en el hecho que la ley señala como delito de fraude cometido en agravio de X persona, física o jurídica, ¿no? Y el juez o el tribunal, bueno, pues en lugar de fijar audiencia inicial, pues fija audiencia intermedia. Y en cuanto entonces yo soy fiscal, y cuando me van a notificar, abro mi correo electrónico y veo que están fijando audiencia intermedia. ¿Qué tendría que hacer cuanto antes? Pedirle al tribunal que sanee el auto de mero trámite que fijó la audiencia, porque yo le pedí una audiencia inicial, pero puso audiencia intermedia. ¿Qué tipo de saneamiento sería? Una rectificación del error. ¿Y qué esperamos de un juez? Que recapacite y diga, efectivamente. En lugar de decir, están a su cargo y a su disposición los recursos jurídicos existentes. No, pues uno de los recursos jurídicos que está es pedirle el saneamiento. El fundamento de esto es el numeral 99. El numeral 99 en el párrafo inicial enuncia los tres principales mecanismos que menciono para lograr el saneamiento o la pulcritud de algo que no fue pulcro, porque no fue pulcro que anduviera debatiendo el plazo de cierre en lugar de debatir el control de detención. Tampoco fue pulcro que solo se abocare a la detención y descuidara la retención. Tampoco fue pulcro que el tribunal fijara audiencia intermedia cuando le pidieron audiencia inicial. Y esta es una situación que tenemos que atender. Estamos en audiencia y el tribunal resuelve sobre alguna medida cautelar.
y fija una medida cautelar, la que quieran. Presentación, así dice incluso, presentación periódica, que deberá cumplir por todo el tiempo que dure el presente proceso penal, hasta que el mismo culmine por cualquier vía que así autorice la ley, sea por sentencia, sea por algún auto que decrete el sobreseimiento. Y así lo dice el tribunal. Y listo. Y el tribunal considera que resuelve, y resuelve de manera integral, exhaustiva, entendible, pulcra. Pero el fiscal se percata que el juez habló de manera vaga porque no puntualizó la periodicidad de las presentaciones. Dice presentación periódica, pero ¿cada cuándo? ¿Una vez al día, 2 veces al día, una vez por semana, cada 15 días, etcétera? ¿Qué perfectamente puede hacer el sujeto procesal? Que regularmente el interés jurídico es el que va a impulsar con la mayor prontitud buscar la regularización. ¿Quién tendrá mayor interés para que el auto cautelar sea pulcro? El solicitante. En este ejemplo lo solicitó el fiscal, porque si no se endereza, si no se regulariza el auto, empodera a la contraria, porque estaría justificado un eventual incumplimiento, porque dice, pues es que a mí no me dijeron cada cuándo, y yo entiendo que periódicamente pues puede ser cada venida de obispo, como se decía anteriormente, ¿no? Entonces, señoría, respetuosamente solicito a usted sanee su auto y precise la periodicidad de la presentación y precise el lugar en el que se va a llevar a cabo la presentación y precise lo que tenga que precisar. Eso es un saneamiento. El segundo párrafo del 99 en comento, digamos que es el fundamento primordial para sanear actos viciados por vicios atribuibles al justiciable. El tercer párrafo es el fundamento para sanear actos viciados por vicios atribuibles al tribunal. El segundo párrafo dice: el juez que detecte un vicio formal en cualquiera de sus actuaciones la comunicará al interesado y le dará un plazo de hasta 3 días para que se pronuncie, y el juez resolverá lo conducente. Y lo conducente es lo que el juez, caso a caso, vicio a vicio, momento a momento, cualidad a cualidad del tipo de vicio y cuantidad de pues tiene, digamos, carta abierta para cerrar con el pronunciamiento judicial el tipo de respuesta a dar. Resolverá lo conducente es: tendré por no hecha la solicitud, o lo tendré por desistida, en fin. El tercer párrafo habla de que el juez, en este caso, pues saneará las actuaciones que detecte en sus pronunciamientos, en sus actos, en cualquier momento, y lo va a hacer de oficio o a petición de parte. Que eso sería lo óptimo. O sea, lo óptimo es, obviamente, que el sí que se menciona en ambos casos se presente de origen, ¿verdad? Sin necesidad de una regularización posterior. Que el acto sea lícito y que el acto sea regular. O sea, habla de pulcritud ordinaria y original de la actuación del día a día. Pero no se va a dar. Entonces, si no es esto, pues proveer cuanto antes la regularización. ¿Qué hubiera ocurrido si el tribunal, en el ejemplo que menciono, se percata que fijó audiencia intermedia cuando le fijaron audiencia inicial? Pues lo óptimo es que antes de que se lo pida la parte, incluso en un auto en alcance al primero que fue viciado, diga: este tribunal se percata que el fiscal solicitó audiencia inicial, no obstante, mediante pronunciamiento de fecha tal, se fijó audiencia intermedia, por lo cual se sanea y se puntualiza que se cita audiencia inicial. Ahí lo hizo de oficio. O bien, sí cita audiencia inicial, pero algo pasó en la captura de la información, en el software, o a lo mejor hasta distracción, condición humana. A veces ni siquiera se requiere ni debilidad técnica ni debilidad ética, es que simplemente nuestra propia condición humana nos hace equivocarnos. Y no fijaron fecha y hora, o sea, quedó en blanco. Dice: ay caray, no mencioné cuándo, ni dónde, ni nada. ¿Qué va a tener que hacer el tribunal? De oficio o a petición de parte, sanear. ¿Qué va a tener que hacer? Realizar el acto que omitió. Una porción no la comunicó en el auto que se advierte viciado, que es el que fijó la audiencia. ¿Ante qué nos encontramos? Ante situaciones que vienen a transformar el entendimiento del litigio procesal en este país. Penal, litigio penal.
Es muy común que la litis se funde sobre aspectos de forma, por encima de aspectos de fondo y aspectos sustanciales sobre los hechos que se están abordando en el procedimiento. Aspectos de forma, digamos de parafernalia o logística operativa. Es muy común. Y hasta la defensa trae, digamos, como una bitácora de este tipo de áreas de oportunidad para dolerse en el proceso a la primera oportunidad que tenga. Sobre esta idea hay que partir de que el saneamiento se debe de solicitar. ¿El saneamiento se solicitó? Sí, se solicitó. ¿Y quién tiene que solicitarlo? Pues quien lo advierta el vicio o la inconsistencia. Y al solicitarse, el responsable a sanear, ¿saneó? Sí, perfecto. Acá tenemos un acto regular de origen cuando tenemos el sí. Cuando no fue regular de origen, tenemos el no, y luego ya se sometió a un procedimiento de saneamiento y es regular a posteriori, porque no lo fue a priori, desde su creación ordinaria y original, sino con motivo del saneamiento. Y listo, ya quedó sano. Pero ¿qué pasa si el acto no fue saneado por quien le correspondía sanear? Voy a ponerles ejemplos con actos de investigación y con actos del proceso. Actos de investigación. Soy, no sé, órgano investigador. El fiscal recibe una entrevista que realizó un agente de investigación, un policía ministerial. El fiscal comisionó a ese policía e ir a determinado lugar y entrevistar a una persona. Y esa persona es pariente del imputado. Y está comprendido dentro de los grados de parentesco que reconoce la ley sobre la base de la facultad de abstención. Sabemos que el dar testimonio surge a nivel de fuente de las obligaciones de un hecho jurídico. El haber sabido, el haber presenciado la situación, eso me obliga a informar en aras del esclarecimiento de hecho. Pero cuando yo me ubico en un grado de parentesco o de filiación que reconoce la ley en términos normativos, pues el derecho no exige conductas heroicas y protege la filiación y el parentesco por encima de la obligación ordinaria. Digamos que esa obligación no es lisa y llana, sino que está condicionada a que el sujeto quiera, sabiendo el derecho que tiene de abstenerse, quiera declarar. Porque no va a poner a incriminar a los hijos, a los padres, o a los padres a los hijos o a los hermanos. No obstante que sabe sobre los hechos. Protege más esta situación y se basa en la inexigibilidad de otra conducta. El derecho no exige conductas heroicas. Le dice, a ver, oiga, usted es la hermana del imputado, le hago saber que usted tiene la facultad de abstenerse a declarar, no obstante que sepa. No está obligada lisa y llanamente, sino condicionadamente. Usted puede decir sí declaro o puede decir no declaro. Le informo que si usted decide ya declarar, tendrá que seguir obligada en ello. ¿Qué pasa si se percatan que nunca le informaron a esa persona del derecho que tenía a abstenerse a informar, a declarar? Y la persona declara. Y el fiscal recibe esa entrevista realizada por un policía de investigación. ¿Qué tendrá que hacer cuanto antes el fiscal? Decirle al policía, ve hacia la señora, a la hermana, a la madre del imputado, el hijo, etcétera, ve hacia la persona y hazle saber sobre la facultad que tenía de abstenerse de declarar. A lo mejor materialmente sí lo hizo saber el investigador, y lo único que hizo fue omitirlo en el acta de entrevista, y materialmente sí. Si materialmente sí lo hizo desde la creación de la entrevista, desde la hechura o confección de la entrevista, las condiciones están potenciadas para que cuando vaya le diga, pues sí se acuerda que me lo dijo y punto. Y simplemente se va a sanear realizando el acto que omitió en la confección ordinaria y original de la actuación. Porque de haber sido pulcro el acto, ¿cuándo le tuvo que haber hecho saber la facultad de abstención? ¿Antes de declarar o después de declarar? Antes de declarar. Ese es un acto pulcro de origen. Un acto que fue ya sujeto a un saneamiento, se vino a regularizar con la realización de un acto de forma posterior. Si verdaderamente le hizo saber eso, la persona le va a decir, pues ¿qué tengo que firmarle? A ver, anótele ahí, agréguele, etcétera, y diga, anótele ahí que sí me lo había hecho saber. Punto. Y se sanea.
Si materialmente no le había hecho saber, o sea, si verdaderamente obtuvo esa declaración sin saber la persona que dio el testimonio vía entrevista de esa situación, se pone en cuesta arriba la posibilidad de que se sanee. Porque la persona perfectamente puede decir, ah, no, pues de haber sabido yo nunca le hubiera declarado lo que declaré. Entonces el acto no se saneó. ¿Me explico? ¿Qué pasa si el fiscal dice, yo lo voy a dejar así? Y lo voy a dejar así porque no me interesa andar tocando fuego, porque así lo concibe, que es ir a tocar fuego cuando ya obtuvieron información y para que va y le mueve al avispero. Y se queda en mutis. Ah, bueno, aumenta el riesgo de las nulidades y les voy a decir por qué. Porque cuando la defensa tenga acceso a los registros de la investigación, entre otras cosas, puede identificar esa área de oportunidad. Antes de la reforma del 17 de junio del 2016, ustedes saben que en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 17 de junio, se publicó un decreto donde se modificaron y reformaron diferentes disposiciones, entre otros del Código Nacional de Procedimientos Penales. En lo que interesa, se adicionó una porción al párrafo inicial del artículo 100, que es el que habla de la convalidación. El artículo 100 antes permitía, la ley procesal, la convalidación solo de actos que quebrantaban las formas cuando afectaban al Ministerio Público o a la víctima o ofendido, nunca cuando afectaban al imputado o a la defensa. A raíz de esa reforma también son convalidables esos actos. Entonces, la defensa, como no quiere que lo encuentren convalidando, porque anteriormente hacía mutis y lo que hacía en la primera oportunidad que tenía ante el juez le decía, solicito declare la nulidad de esta entrevista toda vez que se obtuvo sin informarle a la persona de la facultad de abstención, al menos según lo que se desprende del registro de investigación. Y con la mano en la cintura, un juez, como sabía que no eran convalidables los actos quebrantadores de formas que afectaban al imputado, entonces lo declaraba nulo, porque incluso podía ser al contrario. No obstante que la hermana del imputado o la mamá del imputado hubieran declarado sin haberles hecho saber la facultad de abstención, si la defensa advertía que le era favorable para su postura y su pretensión, no iba a pedir la nulidad, iba a pedir de conformidad al 100 fracción primera la convalidación, pero porque no le perjudicaba. ¿Sí me explico? Con motivo de la reforma de hace 2 años, también son convalidables. Entonces yo soy en defensa y ¿qué busco? Que no me encuentren convalidando. Y le voy a pedir al tribunal al fiscal que proceda al saneamiento. Le voy a decir, agente del Ministerio Público, analicé la entrevista de tal fecha que realizó tal agente investigador en donde me percato que entrevistaron a la señora García, la madre del imputado, y no le hicieron saber la facultad de abstención. Te pido entonces sanees esa actuación. Pero como ya lo está pidiendo la defensa, las condiciones están tan elevadas de que la defensa, con toda la posibilidad, va a poder tener acceso a la asesoría no solamente del imputado, sino de la familia del imputado, y va a poder, como ya sabe de ello, va a poder ir hacia la mamá del imputado y va a decir, señora, van a venir de nueva cuenta a entrevistarla a efecto de hacerle saber lo que no le hicieron saber hace 2 o 3 meses o etcétera de tiempo, de que usted tenía la facultad de abstenerse. Usted dígales que no es su deseo declarar. ¿Está en toda su posibilidad la defensa de asesorar de esa manera al pariente del imputado? Claro que sí. Y lo puede hacer de esta manera ejemplificativa, de manera directa con el pariente o a través del imputado. Oye, García, dile a tu mamá que cuando vayan de nuevo a entrevistarla, diga que no es su deseo. Que aún sin asesoría de la defensa, ella por sentido común puede decir, oiga, yo no quiero declarar entonces. Entonces las condiciones van en este sentido. Si verdaderamente le hizo saber la facultad de abstención y no aparece, las condiciones están potenciadas para que se sanee sin problema alguna. Ahora, puede pasar que no, pero ese es el riesgo que ocasionó el defecto ordinario en la confección original del acto de investigación. 2, si no le hizo saber la facultad de abstención, ya sea por sentido común, la persona cuando busque en el saneamiento va a decir, no, de haber sabido ello, yo nunca le hubiera dicho lo que le dije. 3, si no impulsa el saneamiento de sus propios actos el fiscal, asume el riesgo que se lo impulse la defensa, y cuando la petición de saneamiento es por parte de la defensa, el riesgo es elevadísimo, porque la defensa va a poder perfectamente asesorar y decir,
diga que no es su deseo participar en la entrevista. Estas son situaciones. ¿Qué pasaría si la defensa, en este caso, hace mutis bajo una idea, digamos, tradicional de decir, me quedo callado, me guardo estas situaciones y las presento incluso en la primera oportunidad que tenga ante el tribunal? Creo que el tribunal tendría que verificar si previo a pedir la nulidad relativa pidió el saneamiento. Y si la respuesta es que no pidió el saneamiento, entonces esa defensa, en lugar de pensar que conservaba legitimación para solicitar una nulidad, esa defensa convalidó. Y pudiéramos construir un siguiente aforismo: el que calla en forma, sí otorga. En derechos humanos no otorga ni el bendito, pero en forma sí otorga. Y de esta manera, la interpretación a título personal que le doy es que la política pública en materia de procedimiento penal está impulsando con toda la energía posible, desde la autoridad normativa, el litigio sobre el fondo por encima del litigio sobre formas, que es el común en el caso a caso en el proceso mexicano. Y me pudiera atrever a decir que no solamente es un tema de proceso penal, sino de prácticamente todas las disciplinas forenses de este país. Litigio más de forma que sobre fondo. Y creo que eso obedece también a situaciones de mucha falta de legitimidad social, política y hasta cultural del quehacer jurídico del país. Como un desprestigio colectivo, quizás puede resultar un poco exagerado, de una justicia que no sirve del todo. Porque están las situaciones y por cuestiones de esta cualidad no se logran. Esta es una situación de esta índole. Otro ejemplo, en un reconocimiento de personas. El numeral 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de reconocimiento de personas, que es otro acto de investigación. Les pongo ahorita ejemplos de actos de investigación con vicios. Hay una norma chocante, una porción de ese 277 que dice que el acto deberá realizarse ante autoridad ministerial distinta a la que ha venido llevando la investigación, basada en la desconfianza. De no estar la reforma del 17 de junio del 16, sería común que la defensa, al percatarse con base en las actuaciones, que es la misma autoridad, y cuando hablamos de autoridad ministerial no tiene que ser agente del Ministerio Público, lo óptimo incluso es que es un agente de investigación. Pero bueno, se percata que es la misma que ha llevado a cabo toda esa investigación, esa indagatoria. ¿Cuál sería la postura clásica de una defensa en este país? Me quedo callado porque sé que está haciendo las cosas ociosamente. ¿Por qué? Porque voy en la audiencia, en la primera oportunidad ante el juez, pedirle la nulidad de la actuación porque se realizó ante la misma autoridad, cuando la norma prescribe que debe ser ante autoridad ministerial distinta. Pero con motivo de la reforma, como yo no quiero que me encuentren convalidando, al callarme, porque si voy al acto de investigación, al reconocimiento en GESEL, por ejemplo, no es para nada más estar de espectador a ver cómo hace o deja de hacer el investigador, sino para participar proactivamente del respeto a los derechos humanos de quien está involucrado y de la regularidad ordinaria de las formas que se están ahí sustanciando. Entonces, como yo no me quiero encontrar ahí convalidando el acto, le voy a pedir al fiscal: a ver, fiscal, o a ver, detective, el policía de investigación, agente, mire, nos guste o no, la norma dice que tiene que ser ante autoridad ministerial distinta. Le pido que se vaya usted y que venga otro. ¿Qué le está pidiendo? El saneamiento. Rectifique su error. ¿Y qué esperaría? Una respuesta atenta, positiva a su pretensión, ¿verdad? Sí, efectivamente me voy y que venga otro. Si la respuesta fuera en sentido negativo, abogado, no esté dando lata, abogado, no hay más, no más estoy, ok, entonces asiente en el acta que le pedí el saneamiento y usted no quiso sanear para preservar legitimación, para la primera oportunidad que tenga, pedirle al tribunal la nulidad relativa de la actuación, porque de lo contrario me van a encontrar convalidando. Eso es lo que tenemos que hacer valer. Esa es una de las respuestas que puede hacer valer, por supuesto, la defensa. Otra de las respuestas es que ese defensor le asesoró al imputado para que voluntariamente participara en la diligencia. Pero ante una diligencia con estas inconsistencias, una de ellas es esta, o la otra es que se realice con personas con características que no son distintas, ¿no?
Y entonces, sobre esta idea, tenemos a un imputado de sexo masculino y en la actuación lo ponen con puras personas de sexo femenino, cuando dicen que deben ser con características similares. ¿Me explico? Y aquí están completamente distintas. O es un imputado de cierta fisonomía y tiene personas con una fisonomía completamente diversa. O sea, ¿estará forzado a hacer el reconocimiento en persona? Si no tiene, bueno, pues hágalo por fotografía, pero si lo va a hacer con persona, hágalo cumpliendo las formalidades. Y si yo le dije como imputado que participo, es porque tenía la expectativa de que el acto iba a ser pulcro, pero me percato que a usted no le gusta trabajar con pulcritud, y así como le digo que sí, le digo que no. Y entonces ya no cuenta conmigo. El 277 dice que la diligencia se puede realizar aún contra la voluntad del imputado, pero eso no se puede ver de manera aislada, sino que se tiene que ver en armonía con el 252, fracción quinta, parte inicial. Uno de los actos de investigación que requieren control judicial previo es, entre otros, el reconocimiento de persona cuando la persona se niega a participar. Cuando voluntariamente quiere participar no requiere control judicial. Pero si se niega a participar, ¿qué tiene que hacer el fiscal? ¿Se conforma con la negativa y no va a haber acto de investigación, o puede insistir en el acto y le dice nos vemos ante el juez de control? Y el fiscal va a hacer valer esta pretensión, pero van a escuchar la refutación de la defensa y le va a decir, señoría, ordinariamente el señor sí quería participar, pero cuando nos dimos cuenta que era la misma autoridad ministerial, cuando nos dimos cuenta que lo estaban colocando con las personas con características completamente diferentes, cuando dice la norma que deben ser con características similares para hacer un test de confiabilidad del reconocimiento, es que yo le pido que no autorice la diligencia. ¿Le asistiría la razón al renuente? Por supuesto que le asistiría la razón. Y esto es una situación que perfectamente puede hacer valer. Pero si la defensa no hace valer ninguno de este tipo de situaciones y lo quiere hacer valer más adelante, a nivel de nulidades, le va a decir perfectamente el tribunal, discúlpeme, pero usted convalidó. Ojo, el hecho de que convalide es la convalidación formal. Eso simplemente dota de aptitud jurídica al acto y a sus resultados de ser atendido en su oportunidad. Porque ya analizando la información sustancial, el tribunal puede no persuadirse con ello. El tribunal puede decir, ¿sabe qué? No me genera convicción. O ¿sabe qué? Dubito por esta situación. Vamos, se compromete la persuasión. Cuando pudiéramos hablar entonces de la eficacia de los contenidos. Porque si no es válido formalmente de origen, es ocioso entrar al estudio de sus contenidos. Por muy buenos que sean para generar persuasión, es que por mucho que me lleguen a persuadir, están viciados formalmente de origen. Y eso es lo que obedecen las nulidades. Pues bueno, si saneó, quedó pulcro a posteriori porque no lo fue pulcro a priori. Y si no saneó, entonces hay que declarar la nulidad relativa que procede solo a petición de parte, a diferencia de la absoluta, ¿se acuerdan? La nulidad absoluta, de conformidad al numeral 97 del Código Nacional, procede de oficio o a petición de parte. La nulidad relativa, en términos del párrafo inicial del artículo 100, procede solo a petición de parte. Oportunidad, la absoluta es en cualquier momento, en cuanto sea advertida la violación al derecho humano. En la relativa, en los plazos de ley. La nulidad relativa es en los plazos de ley. El numeral 98 del Código Nacional establece cuáles son esos plazos para declarar nulidades. Cuando el acto es de tipo audiencia, en la audiencia misma. Y si es fuera de audiencia, dentro de las 48 horas o 2 días posteriores. Dentro de los plazos de ley, no en cualquier momento. Efectos de la nulidad relativa, si permite el saneamiento, si permite la convalidación, lo que la absoluta no. Aquí valdrá la pena decir que a nivel de procedencia, que es el primero de los rubros que manejé, si mencionábamos en la absoluta es de oficio a petición de parte, en la relativa es solo a petición de parte legitimada, no de cualquiera, legitimada. El numeral 102 establece quién está dotado de legitimación procesal para solicitar nulidades relativas. El titular del derecho afectado, siempre que no haya contribuido a provocarlo. Es decir, subyace en la legitimación para las nulidades relativas el principio del derecho del nemo audiatur propriam turpitudinem allegans.
Nadie puede prevalerse o victimizarse de un acto que él mismo contribuyó a su confección. Entonces, esta es la situación aquí. Nulidad absoluta, cualquiera, cualquiera. Es más, yo puedo ser, por mencionar algo, yo puedo ser víctima en un proceso y me percato que se están comprometiendo los derechos humanos de la persona imputada porque veo que le obtuvieron mediante tortura las declaraciones y el fiscal no sé qué lo está impulsando porque a lo mejor lo está poniendo de chivo expiatorio e incluso está comprometiendo mi derecho a la verdad porque me piensa andar gato por liebre, ¿me explico? Atole con el dedo, dijeran en mi tierra. Y le están violando los derechos humanos. Y a lo mejor si no lo hago valer yo, el tribunal nunca se va a percatar, ¿sí me explico? Pudiera parecer contraintuitivo que una víctima pida ello. No, una víctima con pulcritud técnica y ética, por supuesto que no se va a convertir en un cómplice de ello. En aras de la protección del derecho humano de la persona afectada, pero también el propio derecho humano, porque está comprometiendo su derecho a la verdad y a la justicia. Entonces, aquí es importante mencionar, la legitimación debe ser conforme lo reconoce la ley procesal, artículo 102. Que sea el afectado por el derecho el que pide la nulidad, siempre está condicionada, no solamente basta la titularidad del derecho que se afectó, siempre que no haya contribuido a provocarlo. Esta misma máxima subyace en el régimen de los recursos, que no es tema de esta charla, del nemo audiatur propia. No se solicitó el saneamiento, que es la postura que les decía, mejor me quedo callado porque ya me estoy saboreando la nulidad en la primera oportunidad. Nada más que creo que un tribunal bien entrenado, bien encausado le va a decir, discúlpeme, usted me está pidiendo nulidad. Incluso para poder reconocerle legitimación lo prevengo para el sentido de que usted haya solicitado antes el saneamiento. No lo pedí. ¿Contribuyó su silencio a provocar esta situación? Contribuyó. Incluso aún se purgaría el presupuesto procesal denominado legitimación. Y esta es la idea. ¿Qué hizo ese sujeto que hizo mutis? Convalidó. El que calla en formas, otorga. Esta es la misma idea del llamado descubrimiento probatorio, que son actos ya, por ejemplo, del proceso, ya no de la investigación, sino incluso del proceso, que tenemos una noción de que todo lo que está reconocido constitucionalmente le damos la cualidad de derecho humano. Puede ser derecho fundamental, no humano necesariamente. Por ejemplo, el derecho de la defensa a acceso a los registros de una indagatoria tiene asidero constitucional. El artículo 20, apartado B, en la fracción sexta, en el segundo párrafo, establece como derecho de todo imputado tener acceso a los registros cuando se encuentre detenido, cuando se le pretende recibir en declaración. La ley procesal le agrega o cuando existan actos de molestia en su contra. ¿Qué pasa si se viola el descubrimiento probatorio? Por ejemplo, que la Fiscalía no revele la existencia de un acto de investigación y la defensa no sabía de ese acto de investigación. Comúnmente lo que deja de revelar la Fiscalía va a ser información pro Fiscalía o pro defensa. Pro defensa, ¿no? El hecho de que no revele es para autogenerarse de manera ilegítima y por vías de facto, por vías de hecho, una ventaja sobre su oponente para que no sepa de información que surgió en la investigación y que le resultaría favorable. Eso va a ser lo ordinario. Puede resultar también que la Fiscalía no revele información, por muy raro que nos parezca, útil a la propia Fiscalía y contrario a la defensa, en donde de jure lo persigue, pero de facto hay un contubernio entre persecución y defensa porque el procurador es amigo del defensor que lleva el caso. Entonces, institucional y jurídicamente hay una persecución y hay una litis, pero de facto es una simulación. ¿Qué pasa si se considerare como un derecho humano violado? No se tolerará ni el saneamiento ni la convalidación. Y lo único que se estará haciendo es empoderar a la institución, en este ejemplo, que guardó información, por ejemplo, pro defensa. Sería contraintuitivo. O sea, ¿cómo va a poder perder la posibilidad la defensa de emplear la información que le ocultó la institución ministerial? Es un absurdo. Tan formalidad es que admite el saneamiento. ¿Qué tendrá que hacer? Realizar el acto que omitió. ¿Lo hizo a tiempo de ley? No, lo hizo a posteriori. Y de esa manera la defensa, cuando tenga conocimiento de ello y estudie los resultados de un acto indagatorio que le fue favorable en sus resultados,
pueda emplearlos a su favor, incluso al grado de purgar completamente la persecución y hasta de ser el caso de pedir un sobreseimiento. El clásico ejemplo de un informe pericial en genética, en donde el informe en genética fue oculto, se ocultó la información por la fiscalía por algún tema de deficiencia técnica y o ética, por las razones que sea, y la pericial evidencia que no guarda relación el tejido biológico encontrado en el lugar determinado con el imputado, y que de conocer ello, uno, o purga la incriminación, porque quedaría perfectamente establecida la inocencia del imputado, y si no da para eso, pues en el juicio dará razones fundadas para dubitar de los cargos. ¿Me explico? Pero la cuestión es que la defensa se vino a enterar de esa información que le ocultó su colitigante, no en los tiempos ordinarios, sino a posteriori. ¿Qué tendrá que hacerse? Sanear, para poder emplearlo a su favor. ¿Qué pasaría a la inversa? Que va a ser lo menos común. Un informe pericial genético en donde queda de manifiesto que el perfil genético del imputado corrobora con el perfil genético de tejido biológico encontrado en el lugar o en el cadáver, en alguna cavidad del cadáver. ¿Me explico? Nada más que de jure, en las salas de audiencia hay una cualidad adversarial entre la fiscalía y la defensa, pero en el café de la esquina o en el fin de semana jugando golf, el procurador del lugar con el defensor particular que lleva el caso dice: vamos a ocultarlo para efecto de que se frustre la persecución, pero ya decimos que fueron los jueces el que lo hicieron. Cosas que pasan de verdad. ¿A quién le estarían violando el derecho humano? A la víctima, el derecho a la verdad y a la justicia. Y esos son los verdaderos derechos humanos: a la verdad, a la justicia, a las reparaciones. Es lo que yo de alguna manera predico con este tipo de situaciones. Si a mí no me permitieran utilizar lo que ocultó la fiscalía cuando fue pro defensa, me violan un derecho humano de defensa. Pero si me fue desfavorable porque la fiscalía dice que me persigue cuando en realidad lo que le interesa es que sucumba a la persecución hiriéndola de muerte, que están violando derechos humanos desde la víctima a la verdad, a la justicia y a las reparaciones. Esos son los verdaderos derechos humanos, no los tiempos de ley. No sé si me explique. Eso es un tema de formas donde considero que admite perfectamente los saneamientos. Sobre esta idea, bueno, pues nos encontramos que si no se solicita el saneamiento, opera la convalidación. ¿Qué es la convalidación? La convalidación es la antítesis de la nulidad. Si mencionábamos que la nulidad es una sanción procesal con base en la cual se purga la eficacia de un acto de jure, porque materialmente existió, pero de jure es como si no hubiera existido, la convalidación es dotar o reconocerle validez a un acto que carecía de esa validez por presentar en su conformación vicios al nacer. Esto es un mecanismo de enderezamientos del procedimiento, de regularizaciones y de reparaciones, de pulcritud y de limpieza del procedimiento, que bien llevado va a disminuir el acceso al recurso, porque el recurso no es amable con el régimen acusatorio. El recurso es una institución forense, es una institución procesal propia del lenguaje escrito y del régimen del expediente. Ese es el recurso. Paradójicamente, con el devenir de los procesos en nuestro país y en el continente, el sistema interamericano de derechos humanos lo concibió como una de las figuras imprescindibles dentro del debido proceso penal. Y no nomás del proceso penal en general, pero con énfasis en el proceso penal. La propia Corte de San José considera que se comprometen los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial si no se tiene en el derecho doméstico reconocidos recursos que incluso sean efectivos. Y es por eso que el recurso está ahí. Pero si está ahí, sería tema de otra charla completa, si está ahí, tiene o busca tener, conforme al programa de justicia mexicana, una limitación desde su creación. Lo podemos ver. Los códigos previos al Código Nacional, los códigos de primer generación de los estados de Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Zacatecas y Baja California, los que surgieron en procesos legislativos del año 2006, consideraban 4 recursos:
revocación, apelación, casación o nulidad y revisión. El Código Nacional solo 2, o sea, limitó el número de recursos, pero también limitó los supuestos de acceso al recurso, pero también condicionó la legitimación para poder recurrir, donde incluso les mencionaba que subyace la máxima del nemo audiatur propia. Yo puedo estar ordinariamente legitimado para tener acceso al recurso, pero la pierdo si con mi hacer o no hacer contribuí a confeccionar el agravio. Y sobre esta idea, bueno, pues vemos que se disminuye el acceso al recurso, no se puede suprimir, pero si verdaderamente operamos de manera atinada todas estas figuras del saneamiento, de la convalidación y la nulidad, el postulante en este país se va a dar cuenta que va a tener mucho más claras las posibilidades de enderezar el procedimiento y purgar los agravios que eventualmente estén en su contra, porque la peor respuesta que puede tener un tribunal es el que diga: yo ya me pronuncié abogado y tiene acceso a los recursos para tal propósito. Ese juez, por ejemplo, no quiso reparar su error y quiso permanecer en el error. Entonces, yo le pedí la nulidad, que es parte de los agravios que voy a esgrimir ante la alzada, que en la confección del acto, cuando me percaté que hizo tal situación o dejó de hacer, acuérdense de la legislación de actos omitidos, el tribunal no quiso sanear. Le pedí la nulidad y no quiso anular. Y eso es parte de los agravios que voy a esgrimir, y pido entonces la heteroreparación vía recurso con agravios que encuentre la alzada fundados y operantes, porque la autorreparación no la quiso poner en movimiento la propia autoridad. Este es un régimen de autorreparaciones a través de las nulidades. En nuestra mente jurídica, en el colectivo de jueces y de muchos abogados, dice: oiga, pero es que los jueces no pueden revocar, lo he escuchado de una y otra vez, no pueden revocar sus propias determinaciones. Y la respuesta que yo les digo es que no estaría revocando su determinación, sino anulándola. Y tiene base normativa suficiente para ello. Inclusive, han anulado de que puede anular sus propias determinaciones cuando él, por ejemplo, yo puedo ser juez que me percate en la audiencia que violé un derecho humano, y lo violé por mi condición humana o porque me faltó técnica, porque me dieron un mes de capacitación y me dieron la toga y órale, ¿cómo vas? Porque necesitamos gente, cosas que están pasando en el país. O no sé qué pasa con mi perfil axiológico y mis valores y mis actitudes no son las más atinadas y lo hice de esa manera. No vamos a empezar a indagar para efectos de la respuesta procesal, quizá por efectos de una respuesta administrativa, disciplinaria, penal quizás, pero para efectos de la respuesta procesal no vale la pena distraernos. Lo importante es que el juez violó algún derecho humano. ¿Qué tendrá que hacer ese juez? Buscar cuanto antes la nulidad del acto, y ya sea que él mismo lo confeccionó o su predecesor. Por ejemplo, el juez acaba de cambiar, el tribunal, su consejo de la judicatura lo acaba de cambiar de adscripción y lo mandaron a tal centro de justicia penal, y ya sea que él mismo ve el estado que guarda el centro de justicia en el que acaba de estar recientemente adscrito, o la gente que está ahí se lo hace saber: oiga, señor juez, fíjese que hace un mes hubo una audiencia de esta naturaleza en donde el imputado no tuvo defensor. A ver, páseme y ve el video. O sea, ¿se va a convertir en cómplice de eso? Por supuesto que no. Y tiene base normativa suficiente para declarar la nulidad absoluta de la actuación. Soy juez, estoy en una audiencia inicial y me percato que ya estoy dictando el auto de vinculación a proceso, pero no le hice saber al imputado el derecho que tenía a declarar. Estoy quebrantando una formalidad. ¿Y qué tengo que hacer? Sanear y reponer si es necesario, reponer. ¿Tendrá caso anular todo? Por supuesto que no. Tendré que reponer parcialmente hasta el momento en donde omití, después de que dijo que entendió la imputación, omití decirle: señor García, usted tiene en este momento el derecho a declarar, como también tiene el derecho a guardar silencio. Y le hago saber que si usted decide declarar, la información que aporte puede llegar a ser eventualmente utilizada en su contra. Si usted decide guardar silencio, esa decisión yo no la puedo utilizar en su perjuicio. Antes de que tome cualquiera de estas dos decisiones, por favor consúltelo con su defensor. Eso es lo que omití. Si él me dice: señoría, yo de todos modos no iba a declarar, no iba a ofrecer evidencias, etcétera, entonces no tiene caso anular y reponer.
y realicé el acto que omití, porque lo ordinario, lo pulcro, es que lo hubiera hecho valer inmediatamente después de la imputación, pero lo hice valer después de vinculado a proceso, porque como no agrega información con su declaración y con evidencias, el mismo antecedente me va a confeccionar el mismo consecuente. Si él me hubiera dicho, señoría, de haber sabido, yo se hubiera querido declarar y o hubiera querido ofrecer evidencias, etcétera, entonces el mismo antecedente no va a ser. Tendré que declarar la nulidad hasta ese momento para escucharlo en declaración, porque me va a cambiar el antecedente y tendrá que ser distinto consecuente en el mismo sentido o en sentido diverso. El consecuente, entiéndase que será la resolución que vincule o no a proceso. Y listo. Y de esa manera doté de pulcritud a un acto. En fin, maravilloso, porque si yo digo, no, yo ya me pronuncié, abogado, que el defensor, oiga, señoría, ¿no? Que el juez diga, híjole, ya la regué, ya vinculé a proceso, mejor hago como si nada hubiera pasado. Lo óptimo es que él mismo lo reconozca, ¿no? La defensa dice, ay, señoría, me acabo de percatar, que no sé qué. ¿Me explico? No, abogado, yo ya me pronuncié. Y están a su disposición el recurso de apelación, fracción séptima, ¿verdad? Del 467, en fin. Qué lástima que el órgano procesal, el órgano jurisdiccional que tengo enfrente no quiso autorreparar su acto irregular cuando estaba en aptitud de hacerlo, y le tendrán que ordenar la heterorreparación a través de la sustanciación de un recurso. Abogados, si hay abogados postulantes, traten de impulsar, en la medida en que lo vean prudente y atinado, la autorreparación por encima de la heterorreparación. La autorreparación incluso libera al postulante de la carga de pedir, porque es mínimo lo que tiene que hacer valer, a diferencia del recurso, que es expresar agravios, relacionarlos, definir las peticiones puntuales que hace valer para efectos de estas enmiendas, estas reparaciones, ¿no? O sea, es mucho más, creo, mucho más bondadoso este régimen de autorreparaciones por encima de las heterorreparaciones vía recurso, como estábamos acostumbrados, donde incluso el tiempo hará su efecto, porque en la autorreparación quizás ahí mismo, o en fin, y en el recurso pues semanas o meses después. Hay algunos tribunales en donde hay tanta saturación de trabajo, tanta saturación laboral, que tienen un rezago de hasta de 8 meses para sustanciar y resolver un recurso. Y luego se suele ocurrir que se decantan las salas por los asuntos a veces más sencillos respecto de los más complicados, y les van dando largas y qué decir del amparo, ¿no? Entonces, lo que le va a decir un magistrado al juez o un órgano constitucional de amparo lo puede hacer el mismo juez, y créanme, tiene todo el marco jurídico suficiente para poder impulsarlo. Sobre esta idea quisiera concluir con esta expresión de Cicerón: de humanos es errar, de necios permanecer en el error. Evitemos permanecer en el error. Se vale errar, ¿eh? Ahorita todos nosotros hemos errado al hacer el apunte, al expresar alguna situación, ¿no? En fin, está bien, eso no tiene ningún problema, es de humanos. Permanecer es donde vemos debilidades técnicas, pero particularmente debilidades éticas. Arrogancia, necedad, una idea ya bastante antigua, decir yo soy la autoridad, yo soy el juez y así me quedo y hágale como sea. Tratemos de reinventar al sujeto judicial, reinventar la toga en aras de mejorar el servicio público, porque es un servidor público que imparte justicia. Y entre más solvente sea en este rol de reparaciones que él mismo impulse y dote, disminuye la necesidad de padecer en el tiempo efectos indeseados de un acto que fue falto de pulcritud en su confección. Muchas gracias.